iniciar el segundo seminario taller de inclusión educativa, un debate a la educación. El Ministerio de Cultura nos apoya con el doctor Jorge Enrique Parra Cifuentes, de la Universidad Central Contador, quien lleva una trayectoria de más de 12 años en la Subdirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura. Tiene también una amplia experiencia en producción cinematográfica y asesor de juntas directivas de fondos mixtos departamentales de cultura. El doctor Jorge Enrique Parra Cifuentes nos acompaña con la conferencia Rescate y Promoción de las Lenguas Ancestrales. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Creí que era vieja, han quedado dormido, dijo, eso me pone grave. Para el Ministerio de Cultura es muy grato que la Universidad del Tolima nos haya tenido en cuenta para este seminario. Yo la verdad estoy un poco nervioso. En tantos años que llevo dictando conferencias y charlas, nunca había tenido un público que fueran profesores. Siempre he estado del lado de allá escuchando a los profesores, ¿sí? Entonces para mí no va a ser fácil esta charla hoy, porque pues los que me han antecedido a mí tienen experiencia de docencia. Yo no he tenido esa experiencia así tan marcada como ellos, y además no estoy acostumbrado a este tipo de charlas tan magistrales. La verdad a mí siempre me ha gustado es como conversar con la gente, estar un poquito más metido allá, pero bueno, voy a tomar valor para ver por dónde empiezo. Entre las discusiones que escuché esta mañana y ahora en la tarde, oía que la gente se quejaba de que las políticas, que las leyes existen pero que no se cumplen, que no el Estado no las pone en funcionamiento, bueno, una cantidad de quejas como en el mismo sentido. Y yo quiero empezar la charla diciéndoles que nosotros los colombianos, por el solo hecho de ser colombianos, tenemos un deber social y político, y es el de ejercer las veedurías. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros podemos exigirle al Estado, a las universidades que son estatales, que cumplan con lo que la ley manda, ¿sí? Si nosotros no lo manifestamos, seguramente los organismos estatales no van a estar pendientes de esas cosas que de pronto para el Estado pueden ser minucia, pero que para ustedes son importantes. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si ustedes no llegan al Estado con las inquietudes, con propuestas, ¿sí?, muy seguramente el Estado no va a tener la capacidad de estar mirando a cada uno de los 40 y tantos millones de habitantes que somos. ¿De acuerdo? Cuando yo hago las charlas en los municipios, yo le digo a la gente, mire, ustedes no pueden permitir que un alto funcionario del Estado, incluyéndome yo porque mido 1,80, ¿sí?, vengan a construirle una política aquí en su municipio de cómo hacer la cultura municipal, porque lo más seguro es que me voy a estrellar contra el mundo. Cuando yo llego a trabajar a la Dirección de Etnocultura y Fomento Regional hace unos 8 años, después de que me trasladaron de la Dirección de Cinematografía, me invitan a trabajar en esa dirección solo porque soy contador público. Y me dicen, Parra, necesitamos que usted se vaya y organice una política de autosostenibilidad de los fondos mixtos de cultura. Entonces, como buen profesional, ¿sí?, egresado de la Universidad Central, dijo, voy a poner en práctica lo que aprendí en el salón, y mandé un correo a todos los 32 fondos mixtos que existían en esa época, y les dije, me hacen el favor, cada uno me manda sus últimos 5 estados financieros. Y yo hice una proyección estadística, eso le enseñan a uno en la universidad, ¿cierto? Y saqué unos promedios y escribí las políticas de lo que tenían que hacer los fondos mixtos departamentales de cultura del país para que fueran autosostenibles. Tuve la suerte que el primer sitio que me mandan a mí a hacer esa ponencia es al fondo mixto del Baupés, en Mitú. Entonces me congregan a la junta directiva y yo empecé a hacer mi presentación en una presentación de PowerPoint. Llevaba un escrito de casi 80 páginas de lo que se debía hacer para que los fondos mixtos de cultura del país fueran autosostenibles. Empecé a hablarles de los beneficios de la ley tributaria, del artículo 125 del estatuto tributario, que dice que las empresas que inviertan en la cultura tendrán unas exenciones tributarias. Y entonces paso a seguir, hay que ir a todas las empresas a decir que inviertan en cultura para que tengan ese beneficio tributario. Y dentro de la junta directiva había un señor que yo hoy en día digo que parecía un búho, ¿sí? No decía nada, pero ponía un cuidado.
y de pronto pidió la palabra. Me dice: doctor Parra, yo le quiero pedir un favor. Estábamos en una casa cultural que se llama El Indio Venancio, allá en Baupés. Quiero que salga aquí a la puerta de la Casa de la Cultura y mire para todos lados y me diga cuántas industrias ve usted aquí en Mitú. ¿Alguno de ustedes escucha el programa de La Luciérnaga? ¿No? Bueno, igual ahí me provocaba hacer un conito con mi informe, ¿sí? Mi primera estrellada. Lo que yo había planteado ahí no funcionaba en Mitú, por una razón muy sencilla: no lo construí con ellos. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Romper todas las hojas, todo mi trabajo, sentarme con los de la Junta Directiva, mirar su entorno socioeconómico y empezar a construir la política para ese fondo de allá. Y después me vine para Bogotá, hablé con mi jefe y le dije: mire, el negocio no es así. Yo tengo que irme departamento por departamento, convocando a las juntas directivas, convocando a los actores, a los gestores culturales, para que ellos me digan, ¿sí?, cómo quieren que les hagamos la política cultural de ellos. ¿Sí? Entonces, no permitamos que nos manipulen, que nos organicen, que nos hagan las tareas. Nosotros tenemos que hacer las tareas. Y hacer el ejercicio de control fiscal, pues es una tarea de todos nosotros. Nosotros tenemos que exigirle al rector de la universidad que nos cuente si tiene recursos para la cultura, para el desarrollo de la cultura, cómo los está manejando, en qué proceso los está invirtiendo, porque tengo entendido que las universidades de sus recursos tienen que destinar algo para procesos culturales, ¿sí? Para que no les vaya a pasar como pasó en un municipio, digamos que de otro país, para no ponerme en problemas aquí con los alcaldes. Un alcalde un día necesitaba construir la Casa de la Cultura de su municipio, entonces convocó a un bazar para recolectar fondos para construir la Casa de la Cultura. Y como toda la ciudadanía estaba interesada en que su municipio tuviera su propia Casa de la Cultura, participó toda la ciudadanía en el bazar y fue el éxito total. Recaudaron dinero como para hacer un edificio de 5 pisos. Bueno, pasó el tiempo, a los 15 días el señor alcalde se aparece en el municipio manejando un Mercedes-Benz deportivo descapotado, rines anchos, bien bonito, elegante, y el tipo con gafas oscuras, cachucha, todo vanidoso, manejando su Mercedes-Benz por las calles del pueblo. Y entonces la ciudadanía le preguntó: alcalde, ¿y qué pasó con la plata de la Casa de la Cultura? Y el alcalde, todo oriondo desde su carro, le dice: no se preocupen por esa platica, que en eso ando. Entonces, esto es para que entendamos que nosotros tenemos el deber civil de exigir que el manejo de los recursos que tienen que ver con el desarrollo de los procesos culturales sean invertidos en cultura. Yo hoy voy a hablar del tema de la inclusión, pero no con el enfoque que lo han tomado mis antecesores, que ellos lo manejaron desde un enfoque netamente desde la educación, desde los planteles, desde las escuelas, porque entiendo que eso es lo que ustedes tienen que aprender para llevar ese mensaje a otras personas. Pero también quiero que sepan que el problema de la inclusión y la discriminación no está solamente en la población con discapacidad. Hay muchos otros grupos, ¿sí?, que son discriminados, que son manejados y a veces hasta manipulados, ¿sí?, y que no los tenemos en cuenta. Uno muchas veces hace unas acciones que uno las quiere hacer del tipo de acción sin daño y termina volviéndose una acción con daño, ¿cierto? Por ejemplo, conmigo trabaja una niña que tuvo un accidente, una bala perdida en la columna, no sé qué, y anda en silla de ruedas hace muchos años. Empezó a trabajar con nosotros este año e hicimos un encuentro de gestores culturales discapacitados en Bogotá y los trajimos de los diferentes departamentos a la capital, y entre ellos nos llegaron otros 2 en sillas de ruedas, y el hotel donde estábamos hospedados con la gente, para llegar al auditorio había que subir por unas escaleras, no había ascensor, ¿sí?, y ni se diga para ir a las habitaciones, o sea, era complicadito. Otro compañero y yo, que estábamos encargados de la organización del evento, dijimos la fácil: consigamos un hospedaje en otro hotel donde haya accesibilidad para ellos 2. Y la compañera nuestra nos hizo caer en cuenta y dijo: no los discriminen más, porque si los mandan por allá solos,
se van a sentir apartados del proceso, van a sentirse más discriminados aún. Digo, déjenlos aquí, que nosotros sabemos manejar nuestra discapacidad en los sitios donde no hay accesibilidad. Entonces, esa era para nosotros una acción sin daño, pero si lo hubiéramos hecho, habíamos cometido una acción con daño, ¿cierto? Pero teníamos la buena intención de ayudar a esas personas de alguna manera. Eso nos enseñó a nosotros que uno aprende mucho más de la comunidad, de las personas, que lo que uno puede venir a enseñarles, ¿sí? Yo llevo 15 años en el Ministerio de Cultura y todas las veces que voy a las diferentes regiones aprendo algo nuevo, ¿sí? Y yo siempre digo a la gente, mire, a mí me mandaron aquí a aprender de ustedes. Los que están esperando que yo les enseñe algo van a perder el día, ¿sí? Porque todo se maneja desde la región, ¿sí? Entonces quería contarles que no solamente existe problema de exclusión de población con discapacidad, hay muchos otros procesos. Yo hace unos 8 años, estando en el ministerio, conocí a una señora que tiene una fundación en la ciudad de Tunja, y ella estaba buscando unos recursos para que le ayudáramos en un proceso de una escuela folclórica de danza con niños sordos y ciegos. Entonces cuando ella me cuenta eso a mí en el escritorio en Bogotá, yo me quedo pensando, ¿y esa vaina cómo es? Danza, sordos, ciegos, esta mujer está cañando, esta lo que quiere es venir a sacarnos un recurso, ¿sí? Y ya. Entonces, como yo no como entero, el fin de semana, afortunadamente Tunja está relativamente cerca de Bogotá, cogí el carro y le dije a mi señora, acompáñame a hacer una vuelta a Tunja, a ver si nos comemos un sudado boyacense. Y me fui para Tunja, llegué al sitio donde la señora esta trabaja con su fundación, le digo, ahora sí cuénteme cómo es la mano, yo quiero ver. Entonces ella me hizo pues tenía a sus muchachos ahí practicando y toda esa cosa, y me dio una explicación muy lógica. Me dijo, mire, para que esto funcione yo tengo que armar parejas de sordos y ciegos. ¿Por qué? Porque es que el sordo ve el espacio en el escenario y dirige al ciego. El ciego escucha los ritmos y se los transmite al sordo a través de movimientos corporales, ¿sí? Entonces ellos hacen pareja, y entonces uno veía que cuando bailan, por ejemplo, el bambuco, ¿sí? Que mientras que la pareja va haciendo así con un pañolón, aquí el ciego no va haciendo con un pañolón, sino el que va adelante lleva un palo y el ciego va cogido detrás del palo. Te le vamos viendo y el cieguito simplemente va bailando al ritmo que el otro le está, y le va llevando por el espacio donde tiene que moverse. La enseñanza de ese día: solos no podemos hacer nada, tenemos siempre que buscar un aliado estratégico para hacer los procesos, ¿sí? Trabajar con estas comunidades, no voy a decir que es fácil, es complicado, ¿sí? Pero es enriquecedor, porque son personas que con muy poco aprenden mucho y reciben mucho. Con este grupo de danza, yo le decía después a la directora, le dije, bueno, y ahora sí cuénteme para qué les está enseñando a bailar, ¿cierto? Porque si ellos están aprendiendo a bailar única y exclusivamente para que cuando venga la tía de visita, el papá le diga, mijo, venga aquí, le declama a su tía, ¿cierto? Y entonces el señor sale y tía, y dice otra vez, viene esta tía mamona otra vez a declamarle a ella, ¿sí? Digo, yo creo que no es para eso que les enseñamos. A estos muchachos les vamos a enseñar que a través del arte y la cultura también se puede vivir, ¿sí? Porque yo estoy seguro que si yo fuera el papá de Shakira, de Juanes, no estaría aquí haciendo una charla con ustedes. Seguramente estaría por allá en Miami, cuidándole la casa a mi hija, ¿cierto? Pasándola sabroso, sin pensar en que me tengo que madrugar a montarme al avión, que tengo que ir a dormir en un hotel, que al otro día tengo que ir a la oficina a cumplir horario. Seguramente no estaría en ese plan, pero eso me enseña que de la cultura se puede vivir dignamente, si lo saben hacer, ¿sí? El ballet de Sonia Osorio era una industria cultural, y el que me diga que no le vuelvo a hablar, pero eso era una industria cultural, ¿no? ¿Sí? Y no solamente se movía en Colombia, paseó por todos los rincones del mundo mostrando nuestro folclore. Entonces, el tema que manejamos desde la Dirección de Poblaciones, pues lógicamente no está tan enfocado al tema de la educación, porque nosotros respetamos
el espacio que tiene que tener el Ministerio de Educación en ese tema, pero nosotros sí nos basamos nuestro quehacer en el artículo 7º de la Constitución Política de Colombia de 1991, que dice: el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Desde ahí empieza nuestra obligación como Ministerio de Cultura para con toda la comunidad, ¿de acuerdo? Porque nosotros no nos podemos mover por fuera de los marcos de la ley, pero nosotros sí hacemos que ustedes nos exijan que cumplamos con la ley. Esto de hacer procesos culturales con las comunidades afro, negros, raciales, palenqueras, con los indígenas, con los discapacitados, con la población LGTBI, con las madres cabezas de familia, con desplazados, con reinsertados, con las mal llamadas barras bravas, con niños de 0 a 6, con ancianos, o sea, con todo eso no lo hacemos no solamente por gusto, sino porque la ley nos ordena que tenemos que hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que uno después le va cogiendo gustico a lo que hace, ¿sí? Ahí me han preguntado en varios escenarios, me dicen: oiga, ¿y cómo es que un contador público está metido en este cuento? ¿Sí? Y yo les contesto: no entiendo, yo tampoco sé qué estoy haciendo aquí, ¿sí? Me provoca a veces salir corriendo porque uno creería que no es lo mío, pero no, sí, termina siendo lo de uno, porque es que ese trabajo, si uno no hace trabajo de campo, no lo vas a entender nunca. A ustedes por ahora les ha tocado aquí el trabajo de escritorio, ¿cierto? Y me imagino que les enseñan que tienen que aprender la ley, y que el artículo, y que la norma, y que no sé qué más cosas. Pero eso, mientras no lo logre uno llevar a terreno, has perdido el tiempo, ¿sí? Lo poquito que yo sé del tema, lo he aprendido pisando el país. No hay otra forma de aprenderlo, ¿sí? Yo le comentaba ahorita a un compañero que yo tengo la suerte de haberme pisado siquiera unos 500 municipios del país, y en muchos sitios he llegado montado en el platón de un camión, y la gente me dice: un doctor del ministerio montado en el platón de una camioneta, eso nunca se había visto aquí en el municipio. Le digo: es que el Estado, que somos nosotros, tenemos que llegar a donde están los que nos necesitan, y la única forma de hacer patria, de hacer presencia, es esa. Ahorita todos estamos enfocados en San Andrés, ¿cierto? Porque nos pegaron un mordisco grande ahí, y nosotros nos pellizcamos tarde, ¿sí? Ahora sí nos duele San Andrés, pero cuando lo teníamos completico nadie hizo nada, porque esa cosa no, porque no pasara lo que pasó, y que se veía que iba a pasar, además, que es más grave todavía. Entonces esto es un trabajo que, si ustedes se van a dedicar a trabajar con diferentes grupos poblacionales, mi primer consejo es: salgan de las aulas, vayan donde están ellos, participen con ellos, aprendan de ellos, para que ustedes puedan transmitirles el conocimiento que tienen, porque muchos de ellos son personas especiales, ¿sí? Que no aprenden a la misma velocidad que aprenden otros, que hay que repetirles y repetirles, ¿sí? Hasta que les quede desmenuzadito. Pero son personas que tienen mucho sentido común, tienen mucho más crítica que la que podemos tener nosotros, porque ellos sí viven en carne viva el problema. ¿Nosotros qué es lo que buscamos? Igualdad de oportunidades para todos los colombianos, ¿sí? A veces suena, desde mi punto de vista, un poco incómodo hablar de diferencias, porque no debería existir. Uno debería hablar de colombianos y colombianas, ¿sí? No tendríamos por qué hacer la diferencia de colombiano indígena, colombiano afro, colombiano discapacitado, colombiano LGTBI. Me parece un poquito absurdo, ¿sí? Pero como nuestra sociedad es tan excluyente, ¿sí?, nos han obligado a crear leyes para buscar la igualdad con ellos, que no deberían ser. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan una ley que dice que en las entidades del Estado debe haber participación de al menos el 40% de género femenino. Eso me parece a mí muy discriminatorio, porque es que las mujeres deberían estar en los cargos públicos por su condición, por sus capacidades, y no por su género, ¿sí? Que los afros, que es que no han nombrado un afroministro, que deberían nombrarlo. Yo pienso
igual no lo deben nombrar porque sea afro, lo tienen que nombrar es por lo que es, por lo que sabe, ¿sí? Nosotros estamos con el jefe mío implementando un programa que vamos a ver si lo podemos desarrollar el año entrante, que yo le he llamado Comunidades Étnicas como Ciudadanos Culturales del Mundo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que al interior del Ministerio de Cultura, cuando llega un grupo de música afro a preguntar por algo de música, de una lo despachan para la dirección de poblaciones. Te llegan, se sientan, nos echan el rollo y tú no tienes que parar por la pena de decirle, uy hermano, qué pena, pero es que nosotros aquí no sabemos nada de música. Eso es con la dirección de artes, ¿sí? Entonces queremos que la gente empiece a ver a estos grupos étnicos culturales como lo que son. Que si es un indígena que es poeta, que lo vean como poeta, ¿sí? Que si es un afro que es compositor, que lo vean como compositor, independiente de su clase o su raza. Entonces nosotros, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues, en el programa del señor presidente, que tiene que ver con la prosperidad democrática, trabajamos el tema de convergencia y desarrollo regional. Por eso les hablaba al comienzo que nosotros vamos a las regiones a construir con ellos las políticas culturales que ellos quieran que les hagamos, ¿de acuerdo? ¿Y basados en qué? Pues buscando una consolidación de la paz, crecimiento y competitividad, con innovación, buen gobierno, relevancia internacional, sostenibilidad ambiental y con igualdad de oportunidades para todos y todas. ¿Qué políticas se manejan ahí? Pues política integral de desarrollo y protección social, promoción social y políticas diferenciadas para la inclusión social. Esa es como nuestro mapa, como nuestra ruta de lo que nosotros como Dirección de Poblaciones tenemos que hacer, ¿sí? Nosotros sí interactuamos con otras instancias gubernamentales porque tenemos muchas cosas en común. Con el Ministerio de Educación tenemos procesos en educación, donde nosotros a través de unos procesos que hemos hecho en las regiones con la gente, que le hemos preguntado, ¿usted cómo quiere que lo eduquen? ¿Sí? Porque no queremos llegar con un modelo de educación a un grupo poblacional específico y que no le sirva el modelo de educación que nosotros nos inventamos en el escritorio. Entonces le preguntamos, ¿usted cómo quiere que lo eduque? Que nosotros necesitamos que nos hagan énfasis en no sé qué cosa. Entonces negociamos con el Ministerio de Educación y le decimos, para la comunidad residente en el municipio, la localidad, de no sé qué, se hay que montar una política educacional que tenga este enfoque, ¿sí? Construido desde allá. Este es un mapa del contexto nacional de los grupos étnicos. Aquí pues tenemos referencia a datos del DANE del año 2005, pues hace tiempo no se hace un censo. Los grupos étnicos, cuando se hizo ese censo, protestaron porque no los contaron completos, ¿sí? Y resulta que hay unas normas y unas leyes que hablan de unos recursos adicionales para aquellas poblaciones donde hay mayorías étnicas. Y entonces, yo no sé si fue los encuestadores o el momento de sumar las cifras, que le quedaron algunas cifras por fuera que tenía que sumar, y entonces esos sectores no completaron el tope para acceder a los beneficios que el Estado le daba. Entonces ellos no creen en este censo y en esas cifras. Para el año entrante, bueno, no sé si ya lo logren, pero se había planteado volver a hacer un censo agrícola para tratar de identificar quienes se autorreconocen como afros, negros, raizales y palenqueros, ¿sí? Para poder presentar una política de acceso a los recursos que maneja el Estado. Yo no sé si desde allá se alcanza a identificar muy bien, pero pues igual, ahí en las cifras arriba dice que en Colombia habitan 1.392.623 indígenas, que representan el 3,36% de la población nacional, que de los 41.468.000 habitantes, el 10% se reconoció como población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, y que actualmente 11 departamentos concentran el 90% de esta población, y que de esta misma masa poblacional 4.857 personas pertenecen al grupo étnico rono gitano, representando el 0,01% del total de la población.
Entonces fíjense que nosotros involucramos, ¿sí?, todos los grupos étnicos que existen en el país, ¿sí? Los gitanos, que me quedé extrañado que hace 15 días conocí a una señora y estuve en la oficina y entonces le conté que nosotros hacíamos procesos con gitanos y me dice, ¿y cómo así? ¿En Colombia hay gitanos? Le dije, pues sí, y le conté dónde estaban ubicados y qué hacen y cómo operan, ¿sí? Y entonces ella, me la encontré la semana pasada en un proceso y me dijo, gracias a usted entendí que en Colombia no solamente hay gitanos, sino que también hay indígenas, que también hay grupos afros, que también hay, bueno, cualquier cantidad de grupos poblacionales. ¿Qué son los grupos de interés? Aquí a nosotros nos ha venido como creciendo el abanico, ¿sí? Porque cuando yo llegué a la dirección de poblaciones, inicialmente pensé que solamente iba a trabajar con indígenas, con afros, con gitanos y la población de discapacidad, que lo tenía clarísimo desde hacía mucho tiempo, pero me encontré con un contexto mucho más amplio, que hay otros grupos poblacionales que existen, que están ahí, ¿sí?, pero que no los hemos visibilizado. Entonces, la tarea de nosotros es hacer que todos estos grupos poblacionales y grupos de interés sean visibles. Y ser visibles es no hacer con un sombrerito de mago y ¡pah!, aparecieron los gitanos y hacemos fiesta con los gitanos. No, hacerlos visibles es que la demás gente conozca la cultura, costumbres y quehaceres de los otros, ¿sí? Que los entes gubernamentales los tengan en cuenta en los procesos de diálogos, y en este caso diálogos culturales, que es la conformación del Consejo Nacional de Cultura, donde en cada municipio existe un Consejo Municipal de Cultura, en los departamentos un departamental, y allí deben converger representantes de todos los sectores, ¿sí? Allí, entonces nuestra tarea es, señor gobernador, usted en su Consejo Departamental de Cultura no tiene la representación de los grupos indígenas, me hace el favor, los convoca y les da posesión como consejeros, ¿sí? Lo mismo pasa a veces con los de población con discapacidad, en otros no está la representación afro. Entonces esa es parte de nuestro quehacer para que por lo menos se empiecen a visibilizar en los espacios de diálogo entre la sociedad civil y el Estado, que son esos consejos departamentales de cultura. En estos grupos de interés pues tenemos una diversidad étnica, encontramos poblaciones que poseen unas características y necesidades diversas. Ahí sí que es importante tener claridad en ese aspecto, porque es que resulta que nuestros compatriotas de La Guajira son tan colombianos como nuestros compatriotas de Puerto Nariño en el Amazonas, ¿sí? Pero son tan colombianos, pero son tan diversos unos de otros, que no podemos diseñar una sola línea de política para todo el país, ¿sí? Yo no sé si ustedes han oído hablar de la famosa ley 80, que es la ley de contratación, de las mejores leyes desde mi punto de vista que se han creado en el país. Pero vaya, aplique esa ley en las selvas del Amazonas. Entonces pídale a una comunidad para hacer un proceso, páseme la factura preimpresa con número consecutivo y fecha y el NID y no sé qué. Ellos van a decir, ¿y eso qué es? ¿Sí? Si en muchas regiones de Colombia, ¿sí? Esto es una anécdota de un señor de la DIAN que me lo encontré una vez por allá en Córdoba. Él iba a hacer un trabajo de socialización de cuando sacaron el esquema de la factura, y yo estaba haciendo mi trabajo de visibilización, y me dice, ¿cómo le parece, hermano, que ayer me metí a un restaurante aquí cerca de Montería a almorzar? Entonces almorcé, y cuando terminé le dije al mesero, me hace el favor y me trae la factura. Y entonces el mesero le dice, nosotros no usamos factura. Y dice, pero ¿cómo así? Si la ley ordena que todos los establecimientos tienen que tener una factura con el lleno de los requisitos de atata, y le señaló todo lo que dice, y el mesero le contesta, ajá, pero aquí esa vaina no pegó. Y frescos, ¿sí? Esa es la diversidad de nuestro país, ¿sí? Cada uno tiene ya su esquema, ¿sí? Y hay que trabajar para los esquemas de cada uno. Tenemos poblaciones con discapacidad, población en situación de desplazamiento, desmovilizada, desvinculada, población campesina, infancia, juventud, y hay muchos más, entre esos
mal llamadas barras bravas, la población LGTBI, bueno, la población circense, por ejemplo, forman parte de otro grupo poblacional, porque ellos tienen sus propias costumbres y sus propios modus vivendi, ¿sí? Ese mapa ahí sí no se ve nada, pero esto es lo que nos está mostrando ahí, dónde están asentados los diferentes grupos poblacionados en el territorio colombiano, y pues podemos ver que hay diferencias. Cada colorcito de esto representa un grupo. Entonces podemos ver que hay diferencias. Aquí en el Tolima hay 3 clases de grupos poblacionales, en Cundinamarca hay como 5, arriba en la costa sí ni se diga, ¿sí? Eso es lo que nos da ese mapa, es la visión de cómo estamos conformados a nivel político, ¿sí? Los diferentes grupos étnicos del país. O sea, estamos por todo el país, ¿de acuerdo? Hacemos trabajo en la estrategia de primera infancia, estrategia de 0 a siempre. Normalmente la estrategia se llamaba de 0 a 6, pero es que nosotros vamos un poquito más allá. Sí, de 0 a siempre quiere decir que todos los jóvenes como yo tenemos derecho, no se ría. Todo el que tenga la edad misma mía o menos es un joven, ¿sí? Entonces tenemos derecho, por fin me vi incluido en alguna de las leyes del Estado, ¿sí? Porque siempre hablaban de los niños, de los adultos, y de los adultos mayores, y uno quedaba ahí como metido entre el sándwich. Ya hoy formo parte de las leyes y hasta de las estadísticas, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? Contribuir al desarrollo integral de los niños de 0 a 6, promoviendo el ejercicio de los derechos culturales a través de los lenguajes expresivos, estéticos, para la integración. Hay un marco normativo, ¿sí?, que nos dice, nos marca el derrotero que debemos seguir. La ley 1098 del 2006, Código de Infancia y Adolescencia, la ley 1450, el COMPE 109, la ley 12 del 91, y la población a la que va dirigida todas estas normas, ¿sí?, se estima que están en 5.141.000 niños en edad de 0 a 6. Entonces fíjense que no es solamente por gusto que lo hacemos, es porque la ley, ¿sí?, nos obliga. En agosto, una sentencia del Consejo del Estado, ¿sí?, ordenó al Ministerio de Cultura que tenía que construir un kiosco de las costumbres de la población víctima de la masacre de Mampuján, ¿sí? Y entonces a nosotros nos tocó irnos a Mampuján a negociar con las comunidades para ver cómo querían su kiosco, ¿sí?, con el agravante que la norma dice tiene que ser un kiosco hecho con las costumbres. Entonces cuando uno le hablan de kiosco, ¿cómo te lo imaginas? Cuando le dicen kiosco, ¿qué forma le ves? ¿Ah? Algo muy sencillo, solo bueno, las columnas pueden ser de madera, encima puede ser paja. ¿Y la forma? ¿Redondo, cuadrado? Recto. Ajá, bueno, entonces fíjense que yo también tenía el mismo concepto. Para mí un kiosco era redondo, punto. Y entonces llego allá a la comunidad a negociar el kiosco y me dicen, es que nosotros lo queremos rectangular. Digo, pero es que la corte me dice que tiene que ser kiosco, y kiosco es redondo. Me dice, no, porque aquí si lo hacemos redondo, si usted mira todas las casas son redondas, y si lo hacemos redondo se convierte en una casa de familia y pierde el concepto de kiosco comunal, que es lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces le dije, hagamos un acta y usted me dice por qué es que lo quiere rectangular y no redondo, porque a mí la corte me dijo que era redondo, ¿cierto? Y el otro tema que discutimos fue el tema de lo que tú dijiste, de las columnas de madera, ¿cierto? Le dije, entonces dijeron, no, lo queremos en columnas de concreto. Y dije, pero no, mire que la costumbre, que ajá, y que para allá. Digo, sí, doctor, pero lo que pasa es que si lo hacemos en columnas de madera, dentro de 3 años tenemos que pedirle más plata para cambiar las columnas, porque el gorgojo viene y se las come. Entonces le dije, hermano, fácil, pongamos un aviso ahí que diga prohibido comerse la madera.
¿Sí? Me dijo, no, es que el gorgojo primero se come el aviso. Entonces, las vamos a hacer en concreto, ¿sí? Y quedó en el acta que por petición de la comunidad se hacían las columnas en concreto, ¿sí? Entonces, nosotros, todo eso es por órdenes de la ley, ¿sí? Nosotros no fuimos allá por gusto a construirles el kiosco a esa comunidad, sino porque la ley nos ordena y nos toca hacer las acciones, y además nos dan unos plazos perentorios que nos dicen, si tal día el kiosco no está, no lo invitamos a la fiesta. Entonces, para que nos inviten a la fiesta, nos toca hacerles el kiosco rápido. Jóvenes en riesgo. Entonces, ¿qué trabajamos con jóvenes en riesgo? Prevención de reclutamiento forzado para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Hay un COMPES que ordena que hagamos procesos con ese grupo. Prevención del embarazo adolescente. Está el COMPES 147, ¿sí? ¿Qué pasa con ese tema de la prevención del embarazo? Que no es un tema fácil de abordar. Con todas las comunidades no se puede hablar en el mismo idioma o el mismo lenguaje o en los mismos términos, porque es que resulta que, por ejemplo, con las comunidades indígenas, cuando la niña tiene su primer periodo, ya está en estado de merecer. Y la obligan a que se organice, a que tenga marido y que tenga hijos, ¿sí? Entonces con ellos, pues no vamos a ir a hablar de embarazo adolescente, ¿sí? Porque eso es como lo normal y lo cotidiano en esa comunidad. Con ellos hay que llevarles el tema con un enfoque diferencial, ¿de acuerdo? Diferente al tema que manejamos con las comunidades afro, diferente al tema que manejamos en los colegios de los barrios, de las ciudades, ¿sí? De acuerdo al público receptor, uno tiene que armar el esquema para hablarles en un lenguaje que no los vaya a ofender, que no se van a sentir maltratados, ¿sí? Sino que entiendan que estos son procesos de prevención que tienen un beneficio para ellos. Barriadas sociales para la inclusión social y culturas urbanas. También hay decretos y hay leyes que nos ordenan hacer trabajo con ellos, que ahora se llaman barrismo social, el tema de las barras bravas. ¿Y qué es lo que estamos buscando con ellos? Que cambien su esquema de violencia, ¿sí? Que ellos empiecen a entender que el hecho de formar parte de una barra de estas tiene que ser para construir igualdad, construir participación y derecho a participar. Porque desde que aparecieron las tales famosas barras bravas en los estadios, nosotros los que nos gusta el deporte por ir a divertirnos no pudimos volver al estadio, ¿sí? Yo no soy capaz de ir con mis hijas a ver un partido de Santa Fe Millonarios, de pensar que me las van a pegar, me las van a maltratar, porque la última vez que yo fui, hace 38 años, a un clásico en Bogotá, fui con unos primos, unos eran del Santa Fe, otros eran de Millonarios, y estábamos felices ahí discutiendo unos y otros, entre nosotros, cada que había un gol del uno, del otro, y de pronto un señor que estaba detrás se disgustó con uno de mis amigos y le mordió una oreja y le quitó un pedazo de lóbulo. Entonces uno dice, ¿y a qué voy a ir a un estadio? ¿Sí? Yo no sé lo que hice ir a un estadio con ninguna de mis dos hijas, por ejemplo, a ver un partido. Hemos ido a conciertos de Carlos Vives y a otro tipo de actividades dentro del estadio, pero ver un partido ya uno se lo piensa. Entonces, lo que buscamos con ellos es decirles, mire, ustedes pueden estar organizados, ¿sí? Pero tienen que darle un norte a su organización, un qué hacer, ¿sí? Hay que buscar que ellos desarrollen unas actividades, por ejemplo, que monten industrias de souvenirs para que vendan en los estadios, ¿sí? Eso es un negocio que les va a permitir a ellos autosostenerse como barras, hinchas de cualquier equipo, de cualquier país, departamento, ¿sí? Eso es lo que buscamos nosotros con ellos, y pues ahí el marco de la ley nos ordena y nos dice cómo lo debemos hacer, y ellos nos exigen que nosotros les cumplamos. En el tema de víctimas, pues la ley 1448 del 2010, estas son las llamadas madres del silencio, son una foto de Rodrigo Grajales, ¿sí? Y hay que, el objetivo es contribuir al diseño e implementación de las medidas de satisfacción, lo que yo les hablaba del kiosco. Pero el kiosco es una medida de satisfacción, ¿sí? Que debemos cumplir porque nos toca cumplir con ella, ¿de acuerdo? Acompañar a los procesos de reconstrucción de la memoria, desarrollar campañas de sensibilización con enfoque diferencial y derechos especiales de las comunidades, y también tiene su marco legal y
tenemos aquí la información de cuál es la población que está, por ejemplo, en situación de desplazamiento. Hay 3.875.000 personas. La población afectada por tierras abandonadas son 785.000. Personas víctimas de minas antipersonas, personas víctimas de la violencia sexual, personas víctimas de homicidios, personas víctimas de secuestros. Todos esos son grupos que se nos han venido uniendo o pegando a nuestro quehacer como dirección de poblaciones. Con todos ellos nos toca hacer procesos. Con la población carcelaria hacemos unos procesos también, ¿sí? La población campesina tiene también su espacio dentro de estos grupos, que es fomentar la investigación sobre las narrativas campesinas, teniendo como punto de referencia la heterogeneidad, la cultura, la importancia y la identidad, coordinar el trabajo institucional, así como con organizaciones sociales, culturales y campesinas. Tiene también su marco legal y habla de que la población rural en Colombia son de 10.524.000 personas, que la población urbana son 31.566.000, ¿sí? Y que el índice del PNUD nos dice que el 32% de estas personas están o forman parte de grupos diferenciales. Con la comunidad árabe, con ellos, se me ha olvidado nombrarlos en toda la charla, pero con ellos hacemos también un proceso, porque es que ellos llegaron a nuestro país hace muchos años, ¿sí? Y se han conformado y se han constituido y están más centrados en la costa atlántica que en cualquier otra parte del país, pero ellos tienen sus propias costumbres y cultura, ¿sí? Y como ya son parte nuestra, nosotros tenemos que velar porque esas costumbres de ellos no las pierdan. Ellos, ¿sí? No para que los colombianos nos volvamos con las mismas costumbres de ellos, no, el que quiera pues con mucho gusto puede aprender y puede participar, pero lo más importante es hacer que esa cultura no se pierda, que prevalezca, que exista, que sea visibilizada. Esta es una foto de una mezquita. ¿Ustedes saben dónde queda esa mezquita? ¿Alguno la ha visto? ¿No? ¿Pero qué? ¿Será en Colombia? ¿Ah? ¿Sí es Colombia o no? No pareciera, ¿cierto? Bueno, esa mezquita es la segunda mezquita más grande de Sudamérica y queda en Maicao. Allá hay un asentamiento árabe muy importante. Casi todos los comerciantes de Maicao son de descendencia árabe. Y entonces pues también con ellos hacemos trabajos de difundir estudios y materiales audiovisuales, diseñar estrategias de reconocimiento y promoción de la identidad, trabajar con la comunidad, promover el estudio, apoyar estudios históricos. Con ellos nos pasa algo muy particular que no nos pasa con ninguna de las otras comunidades, y es que cuando vamos a ir a hacer un trabajo con otra comunidad nos toca empezar por conseguir recursos para hacer el proceso, ¿sí? Y el proceso hay que conseguir plata para el hotel, porque hay que llevar a la gente y pagarles el hotel, pagarles los transportes, comida, toda esa logística. Con los árabes es al contrario. ¿Cuánto necesitan que le demos para que vengan y nos hagan un proceso? ¿Se dan cuenta la gran diferencia? Ellos no necesitan apoyo económico, pero sí necesitan apoyo estatal para que los visibilicemos. Eso no lo pueden hacer ellos sin el aporte nuestro. Y esa es la tarea que nosotros hacemos ahí en ese campo con la comunidad árabe. Población con discapacidad. Si miramos el mapa, todo el mapa de Colombia tiene población con discapacidad. La ley 1237 del 2008 habla de fomentar, promover y difundir las habilidades, talentos y las manifestaciones artísticas, culturales de la población con algún tipo de limitación física, psíquica o sensorial. Realizar acciones concretas de inclusión. ¿Sí? A nosotros no nos piden como ministerio que hagamos acciones de accesibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ver con la infraestructura. Hay otras instancias que tienen que ver con las infraestructuras. Entonces aquí, por ejemplo, si la gobernación del Tolima no tiene en su edificio accesibilidad para la población con discapacidad, no somos nosotros los del Ministerio de Cultura los que vamos a invertir la plata para que hagan las rampas, que pongan los ascensores. Es la gobernación la que tiene que hacer eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, señor gobernador, pilas,
allá no hay accesibilidad. Aunque nosotros del Ministerio de Cultura, yo no voy a hablar muy duro de este tema, porque ya tenemos un edificio viejo, no sé si ustedes conozcan el Palacio de Echeverri, donde funcionamos nosotros, que tenemos en el segundo y tercer piso baños para discapacitados, pero no tenemos ascensores para que suban. Entonces, por eso hablo pasito. Dejémoslo ahí, mejor dicho, pasemos adelante. ¿Sí? La población con discapacidad en Colombia se estima que son 2.624.898 personas. Con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, fortalecer la identidad, el reconocimiento de las comunidades. Y también están los autos 05 del 2009, el COMPES 3660, el Plan Nacional de Desarrollo, la Resolución 740, el Decreto 4635, y nos dicen que existen 4.273.000 comunidades negras, 7.470 en la población palenquera y 30.565 en la población raizal. Esto es un grupo que hace mucha presencia en todas las actividades que hacemos, por lo menos nosotros en la Dirección de Poblaciones. El año pasado nos inventamos con el jefe hacerle un reconocimiento a un personaje afro que hubiera dedicado su vida al desarrollo de las actividades culturales propias de su comunidad. Tenía unos requisitos: que tenía que ser una persona mayor de 55 años, que tenía que estar viva al momento del cierre de la inscripción, porque no queremos más homenajes póstumos. ¿Sí? Se nos presentaron teníamos 50 millones de pesos de premio para premiar a esas personas. Abrimos 5 premios, cada uno de 10 millones de pesos, pusimos un jurado afro que hiciera el estudio de cuál debía ser los que salían favorecidos, y el día que entregamos los premios hace 3 semanas, una señora de Cauca, del departamento del Cauca, una viejita de 94, 95 años, se murió 15 días antes de que le dieran el premio. Se fue la nieta a recibir el premio, y todos los que ganaron premio eran unos señores de unas cualidades humanas que uno se quedaba admirado de verlos. ¿Sí? Me pasaba lo de Amparo Grisales, cada que un señor de esos salía a recibir su premio. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, se eriza uno todo. Pero yo le decía después, además porque entonces el evento terminó siendo un evento afro. La entrega de premios se llenó de población afro, porque iban a recibir el premio y llevaron a sus familias, ya a sus amigos, e hicieron un show, además que nosotros no nos los esperábamos. Y es que todos los que ganaron un premio ese día, pues eran artistas de alguna de las especialidades, y montaron un show, ¿sí? Y cuando se terminó la premiación, la entrega de los premios, hicieron su presentación artística, y otra vez por el otro brazo. Entonces con ellos, pues, este año, para el 2013, incluimos en nuestro plan de acción, como nos fue tan bien con ese premio para las comunidades afro, incluimos un premio igualito para las comunidades indígenas. Y dependiendo cómo nos vaya con las comunidades indígenas este año, lo haremos después para incluir un premio para la población gitana. Y así poco a poco vamos a ir introduciendo el premio, pero la idea es hacerle homenaje en vida a las personas que le han dedicado parte de su vida al desarrollo de la cultura. Cuando creamos este premio, yo le decía al consejero nacional afro, le dije: mire, yo no quiero que me postulen al mejor arquitecto afro que existe en Colombia, ni quiero que se lo gane el mejor abogado afro, ni el mejor médico, ¿de acuerdo? No era para ellos, pero si hay un médico que ha trabajado por la cultura y ha hecho procesos de cultura, pues que participe y se lo gane, pero por su trabajo cultural, no por las cirugías que haya hecho. ¿Sí? Esa era una de las condiciones, y eso es lo que esperamos hacer ahora con las otras comunidades. Y esto pues lo cuento para que se nos fueron los compañeros afro que estaban a ver un rato allí acompañándonos, qué pesar. Pero se los cuento para que sepan que nosotros como ministerio sí los tenemos en cuenta, ¿sí? Que forman parte de nuestro quehacer, que tenemos procesos. Es más, tenemos en el Programa Nacional de Concertación una línea específica, son 7 líneas que se pueden participar allí. Y tenemos una línea específica para comunidades afro e indígenas.
y otra línea solita para población con discapacidad, donde pueden presentar proyectos que nosotros les cofinanciamos hasta por 40 millones de pesos. ¿Sí? Es plática, ¿no? Y es con enfoque diferencial. Cuando yo hago las charlas de financiación de lo cultural, yo lo primero que le digo a mi público es: yo voy a hablar hoy aquí con un grupo de colombianos, ¿sí? Porque no quiero que se me encasillen en que solamente pueden participar en la línea 7 de comunidades afro. No, como colombianos pueden participar en cualquiera de las 7 líneas, donde se sientan más cómodos, ¿sí? Donde se sientan más fuertes. Pero ajá, si quieren participar en la línea afro, bienvenidos. Uno de mis trabajos es hacer que el programa en la línea 7 se llene de proyectos, más que en las otras líneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es la única manera, la única herramienta que nosotros tenemos para decirle a la ministra de Cultura: ministra, las necesidades de la comunidad de afro, mire lo que vale, ¿sí? Y entonces llegan 150 proyectos y podemos apoyar 30, y los otros 120, ¿qué? Entonces, con ese argumento es que nosotros hemos logrado, por ejemplo, este año la ministra nos encimó 800 millones de pesos en el presupuesto para el año entrante, pero porque tenemos argumentos de peso para decirle: mire, no nos estamos inventando las cifras, ahí están las necesidades. Lo que la ministra no se da cuenta es que yo me voy por todos los pueblos haciéndole puya a la gente, diciendo: mire, presenten proyectos, vean que hay la oportunidad, y opción y tal, y les digo: necesito que me lo llenen de proyectos porque necesito tener el argumento, ¿sí? Y creo que lo hemos logrado porque hemos venido creciendo el número de proyectos presentados por estas comunidades, y también han crecido el número de proyectos favorecidos con recursos. Con el pueblo runo gitano fortalecemos la identidad y el reconocimiento del pueblo run, promovemos la celebración del Día Internacional Run, desarrollar acciones encaminadas a la protección integral de su identidad cultural. Ellos también tienen su propia identidad cultural. Aunque ya esta comunidad de gitanos son, yo creería que todos nacidos ya en Colombia, ¿sí? Pero tienen y preservan las costumbres que heredaron de sus abuelos y sus tatarabuelos y de sus papás, ¿de acuerdo? Esas costumbres no queremos que se pierdan, queremos mantenerlas, que preserven para la eternidad, ojalá. También pues hay un marco legal que nos dice cuál es el territorio que debemos seguir, y nos dice que en Colombia hay 4.858 gitanos. Con los pueblos indígenas dice que hay 1.392.623 indígenas en Colombia, y lo que hacemos es garantizar la implementación de los planes, programas, proyectos, así como aquellas acciones encaminadas a fortalecer la cultura de los pueblos. Con estas comunidades indígenas nosotros nos ha tocado hacer un proceso también muy especial, y es que cuando vamos a cofinanciar un proyecto, lo primero que le decimos a la persona que lo quiere ejecutar es: vaya y traiga una certificación de la comunidad indígena que diga que ese proyecto que usted les va a hacer, si lo quieren que se lo haga. ¿Por qué? Porque era que antes un ciudadano citadino, aquí como Manuel, por ejemplo, se inventaba un proyecto para hacer un estudio de las comunidades indígenas residentes en la Alta Guajira, ¿sí? Y entonces el hombre presentaba el proyecto, porque como es un duro para hacer proyectos, se ganaba la plata y se iba para la Guajira a hacer el proyecto, y las comunidades indígenas decían: eso no nos sirve a nosotros por un carajo, lo que usted está haciendo no nos interesa, ¿sí? Es más, alguna vez un indígena de estos en una población por allá en la Guajira me dijo: nosotros estamos mamados de que nos sigan estudiando. Me lo dijo en esos términos, porque es que todo el mundo viene y nos hace estudios y estudios y estudios y no nos han servido para nada. Nosotros queremos es hacer nuestros propios procesos, nuestros propios proyectos acorde con nuestras necesidades y a nuestro entorno, y tienen toda la razón. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacer un proyecto con una comunidad indígena, lo primero que tienen que hacer es ir allá y pedirles permiso, y si ellos lo aceptan, pueden tener la opción de acceder a los recursos del Ministerio de Cultura. Con ellos, pues garantizamos su participación en los consejos nacionales, departamentales de cultura y patrimonio, y poner en marcha estrategias programadas de reconocimiento y visibilización de sus valores y aportes culturales, artísticos de los pueblos en la nación. Ellos son los personajes que yo hace un rato les hablaba de que tenemos que empezar a verlos, si son bailarines, verlos como bailarines, no como indígenas, ¿de acuerdo?
Y pues hay demasiado, ellos sí que tienen reglamentación por todos lados, hay leyes, hay autos, hay sentencias. En Riohacha, Guajira, ahorita en el mes de septiembre creo que fui a un encuentro de comunidades afro, y en la discusión uno de ellos decía: ay, pero es que mire, a los indígenas sí les dan, ellos tienen derecho a la universidad gratis, ellos van a universidades extranjeras, ellos tienen no sé qué, bueno, y estaban como en esa discusión de que ellos sí, que a nosotros no. Y entonces el doctor César García, del programa presidencial para comunidades afro, que estaba ahí, que era el coordinador del evento, cuando ellos terminaron esa discusión como de inconformidad que estaban planteando, les dijo: mire, seamos sinceros, no vengamos a pelear aquí a que nos den lo mismo que los compañeros indígenas han logrado. Ellos lo han logrado porque son organizados, ¿sí? Porque ellos cuando se manifiestan con argumentos y con criterios, y hacen una manifestación y paralizan el país. Dicen: nosotros los afros no somos organizados, ¿sí? Nosotros todos lo hacemos folclóricamente, ¿sí? No le ponemos sentido a las cosas. Entonces nosotros hacemos una manifestación y vamos por la calle gritando: ahí están, esos son los que roban la nación, y huepa, y terminan bailando, pero nadie les para bolas, ¿sí? Eso les decía el mismo, ¿sí? Afro que maneja el programa de presidencia. Nosotros, para lograr lo que tienen los indígenas, tenemos que organizarnos, ¿sí? Hacer una manifestación con criterio para que nos escuchen y nos vean, ¿sí? Y que no nos sigan viendo como los bailarines que hemos sido toda la vida, ¿sí? Entonces con ellos pues tenemos muchas cosas que hemos hecho, y entre esas muchas cosas hemos trabajado el tema de la recuperación de las lenguas nativas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la diversidad lingüística? Que está amparada en la ley 1381, ¿sí? que nos obliga a hacer cumplimiento y avanzar en una estrategia para el fortalecimiento y revitalización de las lenguas. En total de hablantes de lenguas nativas hay 850.000 personas. Tenemos la lengua ripalenque de 2.788 personas, la raizal la hablan 21.955, gitanos tienen todavía 3.676 gitanos que hablan su lengua, e indígenas hay 821.000. En Colombia tenemos 68 lenguas nativas. Son muchas, ¿cierto? Es mucha riqueza la que tenemos ahí. Hay unas que están en peligro inminente de extinción. Encontramos, no me van a preguntar el nombre porque no me lo acuerdo ahorita, ¿de acuerdo? Pero encontramos una lengua por allá en el Amazonas que solamente hay una persona que la habla, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa con esa persona? Que es un adulto mayor, ¿sí? Y que si ese adulto mayor se nos llega a morir, chao banana, se va la lengua detrás de él. El otro agravante que encontramos ahí en esa comunidad es que no tiene maloca, y las comunidades indígenas no tienen tradición escrita, todo lo de ellos es tradición oral, pero ellos no enseñan por fuera de maloca, ¿sí? Yo no lo puedo llevar para la sala de mi casa y decirle: venga, armemos aquí un salón y traigamos las comunidades para que usted les enseñe. No funciona, ni siquiera en su casa, en su bohío, tampoco funciona. Tiene que ser a través de una maloca, porque esa es parte del ritual, no sé cómo definir eso entre ellos. Entonces nosotros, ¿qué nos tocó hacer? Empezar por conseguir unos recursos para construirle la maloca, pero no se la construimos nosotros porque eso hubiera sido otro error craso. Yo hubiera ido y le hubiera embaldocinado esa maloca para que le quedara bien bonita, ¿sí o no? Y lo hubiera hecho con cualquier palo y con cualquier paja, y le hubiera puesto la puerta para cualquiera de los costados del sol poniente. Resulta que no es así. Primero que todo, ellos, para construir su maloca, primero hacen un ritual pidiéndole permiso a la naturaleza para poder cortar los árboles. Y no sé por qué, pero cuando no hacen el ritual, cortan el árbol, construyen la maloca, el palo se tuerce. No me pregunte la razón, ¿sí? Entonces ellos hacen sus rituales primero para que la naturaleza les dé permiso de cortar los árboles. Para ellos la puerta de la maloca no está para cualquier lado como uno creería. Tiene que estar en una posición frente a la puesta del sol, ¿sí? Y ellos son los únicos que saben por dónde está la puesta del sol. Por dentro tiene que tener unos espacios
yo ayudé con un proceso para una maloca en el Amazonas, y cuando ya fui a la inauguración de la maloca le vi unos huequitos en las paredes, le dije, uy hermano, le quedaron huecos. No, doctor, mire con más cuidado, mira que no son huecos, son estrellas. Y estrellas, a mí me parecían huecos, pero no, para ellos eran estrellas. Y dije, sí, tan lindas las estrellas. ¿Quién les dice que no? Pero esas estrellas tenían también, no eran en cualquier palo ni en cualquier lado, tenían una posición geométrica con respecto a la puerta de entrada, porque por ahí entra el sol en una inclinación de no sé cuántos grados y llega el rayo del sol al centro de la maloca, ¿sí? O sea, tiene su lógica. Entonces yo lo hubiera hecho mirando por cualquier lado y seguramente me hubiera quedado bonita, ¿sí? pero no funcional. Trabajamos también el tema de enfoque diferencial, ¿sí? Que eso proviene del artículo 7 y 13 de la Constitución, que reconoce a la diversidad étnica y cultural de la nación el derecho a la igualdad. Durante todo este proceso que he venido conversando con ustedes, les he mostrado los diferentes grupos, y que nosotros lo único que hemos querido hacer con ellos es que existan igualdades para ellos, ¿sí? Que todos los miremos en igualdad de condiciones y que empecemos a entender que todos somos iguales ante la ley y la Constitución, ¿sí? Implica que personas que se encuentran en situaciones de igualdad deben ser tratadas bajo los mismos parámetros, y aquellas que estén en situaciones diferentes, que se le impide el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser tratadas de manera diferencial, ¿sí? Ahí es donde viene el quid del asunto. Entonces, a las comunidades indígenas hay que tratarlas diferente, por todo lo que hemos venido hablando de ellos, ¿sí? Piensan y actúan diferente a nosotros, ¿sí? Para ellos el ritual de la comida no es el mismo ritual nuestro. Para ellos preparar su comida tiene una esencia especial, ¿sí? Entonces todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer, que se vuelvan visibles sin que pierdan su costumbre, aunque también me preocupa un pedacito algo, ¿no? Y es, si un muchacho indígena se viene a la capital a estudiar ingeniería o antropología, o pues tiene derecho a cualquiera de las ramas del saber, lo más seguro es que ese personaje, cuando se vuelva profesional, de pronto ya no quiere volver a su territorio, porque si se hace ingeniero, ¿quién le da un contrato allá en una maloca? Si es contador público, ni se diga, ¿no? Nosotros no teníamos nada que ver, por eso por allá no pegó, ¿sí? Pero igual uno dice, tiene todo el derecho a quedarse a explotar su profesión, ¿sí? Pero lo rico sería que esas comunidades vinieran, aprendieran un quehacer profesional de algo que tenga que ver con el desarrollo de su comunidad, para que ellos vengan, aprendan y regresen a trabajar con ellos. Hay muchos que sí lo hacen, ¿sí? Hay muchos que sí van y se capacitan pensando en que van a ir a trabajar con su comunidad. Nosotros hace unos 4 años hicimos un encuentro de gobernadores indígenas en un municipio en los Llanos Orientales que se llama Restrepo, y trajimos de todas las partes del país gobernadores indígenas. Y cuando yo iba a ir ya para Villavicencio, me iba a ir en mi carro y dije, no, pues yo a llevarme 4 gobernadores entre el carro, pues igual me voy solo, y los monté. 4 que fui los recogí en el aeropuerto y dije, camino, se van conmigo porque no me van en el bus. Y nos fuimos hablando y me quedé aterrado. Uno de ellos había sido seminarista, estuvo en el Vaticano, ¿sí? Era como ayudante número 10 del Papa, algo así. Sabía 7 idiomas, estudió teología, y cuando ya se iba a graduar de sacerdote se dio cuenta que se había equivocado de profesión y se retiró, porque él me decía, Jorge, es que lo que yo estaba aprendiendo en el seminario iba en contravía de las costumbres de nuestras comunidades indígenas. Entonces yo no podía seguir en ese plano, entonces me retiré, me fui, hice una especialización en Alemania, hice otra especialización en España, y me regresé para mi tierra, y el tipo iba con su atuendo y descalzo, ¿sí? Entonces ya vea, pues, yo no, que cree que los indígenas no se capacitan, no se preparan, ¿sí? Hay muchos que sí, saben muchas más cosas que las que uno se puede imaginar. Y entonces ese fue un encuentro muy enriquecedor, porque tuvimos una convergencia de culturas y de conocimientos muy interesante. En el tema de la igualdad, pues trabajamos la identidad cultural,
que sumado al valor significativo y de una estructura de la cultura, fíjense que nosotros siempre todo lo basamos en temas de la cultura, nos da como un resultado el enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que respetar las costumbres de cada uno para poder hablar de enfoque diferencial, o si no, no tendría ningún sentido que manejáramos una política en ese sentido. ¿Qué es la acción sin daño? Pues no me voy a tener mucho tiempo aquí en esto, porque pues ya les he ido hablando de que hay cosas que uno quiere hacer y le salen al contrario y termina uno haciendo como el mal a los demás, pero la idea es que se tomen decisiones y se impartan orientaciones adecuadas para que cada acción, incluso en situaciones complejas, siempre incorpore la concertación y el diálogo cultural, ¿sí? La ley también nos ordena que cuando nosotros vamos a hacer cualquier tipo de actividad o de proceso o construcción de política con las comunidades, tenemos que utilizar algo que se llama la consulta previa. Y esa consulta previa es convocar a la comunidad y decirle usted qué es lo que quiere que le hagan en este tema. Y hacemos unas mesas de trabajo, y hacemos unas discusiones, ¿sí? Y empezamos a unir diferentes puntos de vista de diferentes regiones. Y cuando ya tenemos todo eso, hacemos nuestra política de enfoque diferencial y los llamamos a todos y la socializamos con ellos antes de que se vuelva una política verdadera, para decirles, esto fue lo que ustedes nos dijeron que querían que les hiciéramos. Porque una cosa es, piensa el burro, y el otro es el amo que lo están calmando, dice el dicho, ¿sí? Entonces, después de que ya está armado ese croquis, le decimos, mire, denle el visto bueno para poder echar para adelante, ¿sí? Y ahí pues lo que hacemos es tener unos elementos indirectos de afectación sobre un determinado sujeto colectivo con el propósito de que exista un conocimiento claro de la heterogeneidad, ¿sí? Eso es básicamente el tema de acción sin daño. ¿Por qué el enfoque diferencial? Pues porque además de la diversidad étnica hay poblaciones que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad por edad, por género, urbano, rural, o vulnerados, poblaciones en situación de desplazamiento, quienes poseen unas características y necesidades diversas a las del común de la gente, por lo tanto pues requieren una atención diferenciada. ¿Cuáles son los mínimos éticos que se deben tener en cuenta para una apuesta ética de una acción sin daño? Uy, ahí no se lee, ¿no? Bueno, son tres básicamente: el respeto a la dignidad humana, el respeto a la autonomía y el respeto a la libertad. Esos son los parámetros con los que uno se tiene que mover en el campo de los derechos humanos y el respeto hacia los demás. Mi papá, que en paz descanse, decía que el mejor libro que él se había leído de derechos humanos en la vida, nadie sabe cómo se llamaba. ¿Ah? Mi papá era norte santanderiano, por eso voy a utilizar la expresión como él la hacía, que es un poquito fuerte. Dice, el mejor libro que me leí de derechos humanos se llama A nadie le gusta que lo jodan. ¿Y es verdad? ¿Sí? Mientras yo no me meta con los demás, nadie va a meter conmigo, ¿sí? Y aquí pues estamos hablando de que el respeto a la dignidad humana pues es eso, son los seres humanos afines en sí mismos con capacidad de evitar la instrumentalización del ser humano o de una comunidad que pasa cuando ésta se vuelven medios para el logro de fines institucionales. Eso lo que quiere decir es que yo no puedo utilizar a Manuel, que sé que es un duro aquí en temas técnicos, para que vaya y se cuadre en una esquina, ¿sí? A decir yo sé cómo maneja el Ministerio de Cultura los procesos técnicos. Eso es utilizarlo a él, ¿sí? Yo no puedo, el Estado no puede hacer eso. Eso es parte del respeto por la dignidad humana, ¿sí? En la autonomía, pues, ¿cuál es la consecuencia con un principio ético según el cual el otro será un interlocutor válido? ¿Sí? Cuando yo me siento a hacer una política, tengo que estar seguro que el que está sentado al lado de allá, enseñándome a mí, es la persona que tiene la autonomía para decirlo, ¿sí? No puede llegar una persona que dice, es que a mí me mandaron de la comunidad indígena del Amazonas, de la Chorrera, para que venga a decirle a usted cuál es la política, y el tipo se me presenta de corbata, saco, chaleco, zapato bien encharolado, ¿sí? Ese no es un representante válido para hacer un diseño de una política. Y el respeto por la libertad, pues es la complicidad de decir, no, ahí no se lee casi nada, pero voy a leerlo aquí, si es que puedo. La complejidad de decidir quién decide cómo valorar las comunidades. ¿Ah? Las capacidades, sí, eso.
Es que uno ya sin gafas, ya uno coge mirada de cafetero, ¿cierto? Que de lejos no es sino bultos. ¿Sí? Entonces ya me cuesta trabajo leer ahí. Pero esos son los elementos básicos, ¿sí? Para el respeto a las demás, ¿sí? Simplemente son 3 principios. Para nosotros, el tema de la familia, desde la perspectiva de la educación cultural incluyente, ¿por qué para nosotros la familia es el elemento básico? Porque nuestras comunidades, ¿sí? Tienen unos principios muy claros de cómo diseñar las estrategias de educación para sus comunidades. Nosotros, desde la Dirección de Poblaciones, hacemos un trabajo de etnoeducación. Este tema de etnoeducación no es que nosotros vayamos como tal a enseñarle a los indígenas cómo debe ser su comportamiento. Lo que queremos es que los mismos indígenas se capaciten para enseñarle a sus comunidades cuáles son las condiciones étnicas que se deben tener en cuenta en un proceso educativo. Pero tenemos que buscar un aliado estratégico, que es ¿quién? El Ministerio de Educación Nacional, que es el responsable del tema de educación. No es responsabilidad de nosotros como Ministerio de Cultura, pero nuestra responsabilidad sí está en identificar las necesidades de las comunidades e ir y decirle a la entidad competente, mire, esto es lo que la comunidad está pidiendo que le haga. Entonces la familia, pues, es la base fundamental de los procesos educativos, ¿sí? Porque ellos enseñan y transmiten a sus hijos todo el conocimiento que tienen. Hay unas problemáticas que tenemos identificadas, como es la pérdida de la lengua o los idiomas propios, pérdida de la valoración y respeto de las autoridades tradicionales en cuanto a saberes ancestrales, a los abuelos, a las abuelas, desconocimiento de las funciones de cada uno de nuestros agentes, agentes educativos tradicionales como sacerdotes, padres, madres, familiares y comunidad, pérdida de normas de comportamiento dadas desde la ley de origen de cada uno de los pueblos, pérdida de las prácticas culturales y conocimiento ancestral, abandono de las prácticas culturales para el desarrollo de la primera infancia, cambio de las dietas alimenticias, embarazos a temprana edad sin contar con las condiciones requeridas, migración hacia las ciudades de los jóvenes que están emigrando a las ciudades, deteriorando los conocimientos ancestrales. En ese tema de las migraciones está surgiendo un fenómeno con las comunidades indígenas, y es que ya hoy en día se habla de los gomelindios. En serio, ellos también quieren usar tenis Nike, quieren tener y tienen todo el derecho, ¿o no? Quieren usar sudaderas Adidas, ¿sí? Ya no quieren usar sus trajes típicos, ¿sí? Ya no quieren hablar lengua. A muchos les da pena, pero les da pena, ¿sabe por qué? Porque nosotros nos burlamos de ellos cuando hablan en su dialecto, ¿sí? Nosotros tenemos mucha culpa de que esos dialectos se estén perdiendo, y es porque no sabemos interpretarlos, no sabemos escucharlos, y con la burla que hacemos, lo que hacemos es que ellos se sientan menos y ya no quieren hablar delante de nadie en su dialecto, ¿sí? Bueno, yo voy a apretar un poquito porque yo creo que ustedes también están cansados, ¿cierto? Por lo menos hasta ahora no he visto a ninguno cabeceando, que eso me está llenando el ego, ¿sí? Las estrategias que tenemos, pues hablamos de un módulo de audioidentificación, un módulo de sensibilización con materiales, un módulo de organización y de liderazgo con contenidos como sentido de pertenencia, formas de relacionamiento, sentido del territorio, relacionamiento con los demás miembros. Esas son unas estrategias que nosotros hemos diseñado desde la Dirección de Poblaciones para poder acercarnos a las comunidades, pero las diseñamos con ellos, no nos las inventamos nosotros, ¿sí? Y eso es lo que nos ha permitido tener un acercamiento a las comunidades. Trabajamos también con la mujer como madre y primera maestra. Tenemos un programa que hacemos con un compañero que se llama Alfredo Banín, poeta, escritor, novelista, se acaba de ganar un premio ahorita. Él es una persona afro muy reconocida, y él va por todo el país haciendo una cosa que se llaman historias matrias, ¿sí? Y es buscar a las abuelas, buscar a las ancianas, a las mamás, y ponerlas a que hablen, como ellas lo escriben,
no les gusta escribir o no saben, ¿sí? Entonces él empieza a hacerles preguntas de cómo ha hecho ella para que sus hijos, sus nietos conozcan la cultura, cómo ha sido el proceso de la transmisión de los saberes, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos historias matrias, y las estamos convirtiendo en un compendio que va a salir al público, que se va a llamar seguramente así, historias matrias, y es cada mamá contando su vida y su quehacer desde su comunidad o su grupo familiar. Entonces las mujeres, pues por concepción, siempre el hijo de una comunidad, de una mujer indígena, siempre está con ella, ¿sí? Fíjese que ella nace pelado y una vez lo carga aquí atrás creo que ahí está el nombre. Exactamente, además sí sabe, gracias. Entonces ahí hay un acompañamiento, ¿sí?, entre la madre y el hijo, que es lo que le permite que el hijo aprenda de las costumbres y la mamá normalmente es la que enseña las costumbres de la cotidianidad, porque ya los temas puntuales como la medicina, como la astrología, como esas cosas puntuales, sí es propia de los abuelos, que son los que saben de medicina, y en las comunidades indígenas no son como nosotros, que nosotros nacemos, ¿sí?, y nos vuelven médicos, o nos vuelven contadores, o nos vuelven profesores, ¿cierto? Allá no, allá desde que nace va a ser médico, ¿sí?, y lo crían para que sea médico o para que sea sacerdote. Desde que sale del vientre de la mamá ya viene predestinado qué es lo que va a hacer él, ¿sí? Y no les voy a contar la historia de cómo se trabaja una educación médica, porque eso dura como 7 horas y no creo que aguantemos tanto, ¿sí? Pero si es un proceso que dura toda la vida, yo no lo puedo contar en menos tiempo, ¿sí? Pues la madre conduce al niño al cumplimiento del desarrollo de los valores, al respeto a los mayores, al comportamiento en los diferentes espacios, o sea, es la guía del niño durante su etapa de crecimiento y de conocimiento. El mamo, pues es el poseedor del saber ancestral, es orientador, es el dirigente de la vida espiritual, hace cumplir lo material. La comunidad son los padres que asisten a eventos comunitarios en los cuales van con sus hijos de primera infancia y hacen unos espacios donde comparten actividades lúdicas unos y otros, ¿sí? El aprestamiento, pues, es la primera etapa escolarizada donde se afianzan los conocimientos. Eso tiene más que ver con la etapa de la educación escolar, ¿sí?, que es el momento donde verdaderamente el niño aprende lo que tiene que aprender para la vida, ¿sí? Si ya se le pasa ese espacio de tiempo, seguramente más tarde ya le va a costar más trabajo aprender, ¿sí? Yo creo que ahí sí funciona el dicho ese de que el loro viejo no aprende a hablar, ¿sí? Aquí, si se dejan pasar esa etapa, ya después es muy complicado para que ellos empiecen a entender todo el conocimiento y todo lo que tienen que conocer de su cosmogonía y sus condiciones. Pues aquí hay una metodología que es saber quién cuida a los niños pequeños, cómo es el transcurrir diario de los hijos, cómo se enseña a hablar a sus hijos, hasta qué edad más o menos sus hijos dependen de usted, en este caso de la mamá, ¿sí? Tenemos preguntas para diálogos con mamos, que son procesos diferentes. Culturalmente, ¿cuál es la importancia de la lengua propia? ¿Cuál debe ser el tratamiento espiritual para que los niños sean sanos y tengan su desarrollo de acuerdo a la cultura? Y esa es la mejor diapositiva de todas.